Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad. Lo que otros te ocultan cada vez más. Lo que otros no te muestran cada vez más. Aquí te lo contamos y te lo mostramos todos los días. Enseguidita, con este hashtag Grieta Caliente, que alienta al gobierno de Mauricio Macri. Hay que decirlo, Durán Barba les ha recomendado que de aquí a octubre tienen que confrontar. Hay un presidente confrontativo, que aparte se ha olvidado de su estilo zen. Las ondas de paz y amor de la campaña ya se han olvidado. Entonces hay un gobierno que confronta, después se victimiza cuando recibe en las calles, cuando no cierran los pasos para que la sociedad se exprese libremente, cuando reciben el reclamo, como ocurrió hoy en Tigre, de los docentes que le pedían paritarias. Solamente este reclamo, ¿eh? No hubo agresión física, no hubo huevazos, nada. Solo un reclamo, que también los funcionarios públicos tienen que saber que no todo es aplausos, que tienen que escuchar también los reclamos muchas veces de la sociedad y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno desde el primer momento, y el gobierno nacional también, ha confrontado con los docentes. La política, fíjese, el año pasado las paritarias se dieron en el marco normal. Este año el gobierno decidió que hay que confrontar con todos. Confronta con los docentes y le armó una campaña vergonzosa y bochornosa a Roberto Baradel, incluso contra la familia de Roberto Baradel. Lo quisieron demonizar, y a él y a todos los gremios docentes. Confronta al presidente, enseguida lo vamos a ver, ¿eh? Confronta con la justicia. Vuelve hoy a decir el presidente a ver si los jueces se animan a meter presos a dirigentes de la oposición que se robaron todo. Ya el presidente, como la vez que dijo públicamente que, como a la mayoría de los argentinos le parecía que Milagro Sala había cometido muchos delitos, estaba bien que esté presa. El presidente obvia la justicia, quiere pasar por arriba de la justicia. Y el presidente hoy determina nuevamente en una tremenda presión otra vez a los jueces. Vamos a ver los jueces si realmente tienen lo que tienen que tener para enfrentar, porque esta semana la virulencia del ataque del presidente contra la justicia laboral primero, ahora hoy contra los jueces federales nuevamente, la verdad que salvo el Colegio Público de Abogados con el doctor Rizzo a la cabeza, no se han escuchado a otras asociaciones de magistrados que antes ponían el grito en el cielo, ¿eh? Han dejado avasallar, tremendo, lo que el gobierno ha embestido esta semana contra la justicia. Y después el gobierno se victimiza. Mire, vamos a ver a esta secretaria Flavia Champa, se llama esta señora, que es secretaria del director del Archivo de la Memoria, en el predio de la ex ESMA, cómo insultaba hoy y en los términos que lo hacía a dirigentes gremiales en el marco de una visita que el ministro Garabano hizo a ese lugar. Estuvo pegando a las mujeres. No me grites. No te metas. La de mierda. Andá sentado en tu computadora. No vamos para nada. Ni vos te metes más tarada. A ver, cállense, villero. Lo vio, ¿no? Lo escuchó. Una funcionaria del Ministerio de Garabano. Negros de mierda, mongólicos, villeros. Esa es la determinación que muchos funcionarios también tienen y piensan en esta concepción de gobierno de clase que tienen, agrietando cada vez más, ensanchando cada vez más la grieta. Después
salieron a decir que habían recibido agresiones, que eran pobres ellos. Vamos a escucharla de nuevo a esta funcionaria en los términos discriminatorios con los que habla, mongólicos, refiriéndose y poniendo otra vez sobre el tapete algo realmente tremendo para muchos sectores de la sociedad que sufren tremendamente ese problema que tienen muchos en nuestra sociedad. Que hoy ya hubo una asociación que salió al cruce y a pedir que sea llevada al INADI esta funcionaria, ¿no? La escuchamos de nuevo. Pegando a las mujeres. No me grites. No te metas. No te metas. La de mierda. Andá sentado en tu computadora. Ni vos te metes más, tarada. A ver, cállense, villero. Bueno, ahí está, la verdad, tremendo. Y esperemos que sea llevada al INADI y que se abra un sumario. Funcionarias, pero ayer hablábamos con el tema este tremendo de las pensiones por discapacidad. Enseguida vamos a estar hablando con Alejandro Amor, lo que ha producido en el seno de muchas familias, la angustia. Veíamos ayer el testimonio de Enrique, de este jubilado del Partido de la Costa, que había ido a cobrar los 4.000 y pico de pesos que le correspondían y se encontró con un cartelito que decía el cajero que tenía cero. Muchas situaciones como esa. Entonces, son situaciones de violencia desde el poder. Anoche bien lo decía Daniel Arroyo. Si una funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social no tiene sensibilidad para atender casos, si hay otra funcionaria que hoy dice mogólicos, villeros, negros de mierda, como muchos piensan, digo, ¿estos son funcionarios que siguen en sus puestos? ¿Qué ejemplo dan al resto de la sociedad? ¿Qué ejemplos dan al resto de la sociedad? Después el gobierno se victimiza, ¿eh? Hoy salieron a victimizarse. No, que el ministro Garabano había sido insultado, que el presidente había sido escrachado. No fue escrachado el presidente. Y enseguida vamos a estar con Gregorio Dalbón, que hoy sufrió las agresiones por ser abogado de la expresidenta. Entonces van sembrando en el seno de la sociedad odio, revanchismo. Ahí tenemos la imagen. Ahí tenemos la imagen del doctor Gregorio Dalbón cuando era trasladado hoy después de la agresión que sufrió por parte de un taxista. Terminó en el hospital Finocchieto. Enseguida vamos a estar hablando con él. Enseguida vamos a estar hablando con él en directo con el doctor Gregorio Dalbón. Pero además escúchelo al presidente. Escúchelo al presidente en un diálogo que aparentemente tiene con una persona que le envió una carta y que él la llama a su casa. Y el presidente que se hace grabar, y escuche lo que dice sobre sectores de la oposición a la Argentina. Lo que me decís vos en la carta está perfecto, y la otra cosa que me desespera, que tenés razón también de la carta, es que los que hicieron todas estas cagadas, que encima se robaron el país, como tenemos jueces como los que tenemos, los tipos todavía siguen cambiando por la calle, como decís vos, tenés razón. Yo he tratado de dar el ejemplo de que arranqué como presidente. Estos tipos me han llenado de denuncias que son un invento más grande que la otra. Y yo en vez de decir, está mal lo que están haciendo, voy y me presento y llevo los papelitos a los fiscales para que ellos investiguen, esperando que ellos, y diciéndole a ellos, señores, así tiene que ser. Por más que yo sea presidente, me tienen que investigar cuando la denuncia se hace, que es ahora, ¿no? Cuando yo deje de ser presidente. Y tienen que decirnos a los argentinos quién de todos los que se fueron robaron, porque hay un montón de denuncias y queremos que nos digan si son verdad o no son verdad ahora, no que esperen 10 años. Y los jueces dan vuelta y estamos a 1 año y medio y todavía no empezó el juicio oral de ninguno y a mí me llena de bronca, a ustedes les llena de bronca, porque no hay nada peor que la impunidad. Nosotros no podemos bancar más la Argentina de la impunidad.
¿no? Porque si no, seguimos alentando a que al que busca la trampa al sistema es el vivo, es el que gana. Y acá el que gana es el que tiene que ser el que se rompe el traste laburando, ese es el que le tiene que ir bien, no aquel que solamente se dedica a romper el sistema, a violar el sistema, ¿no? El presidente se olvida de la parte que a él le corresponde cuando pidió desde el atril de la Casa Rosada que vuelva a foja cero el bochorno del escándalo de corrupción mayor que tiene que enfrentar su gobierno, que es el Correo, que buscó autocondonarse una deuda de 70.000 millones. El presidente se olvida cómo se enojó con algunos fiscales y habló en contra de algunos fiscales cuando lo comenzaron a investigar por los Panama Papers, que dijo en un primer momento que no había nada y después se le empezó a descubrir las sociedades offshore en el exterior. El presidente se olvida cuando se enojó con algunos fiscales porque lo investigaban demasiado por su patrimonio, investigación que aún sigue y que tendrá que dar explicaciones. Nos parece muy bien que, como dijo, se presente porque le corresponde como ciudadano, como cualquier hijo de vecino. Ahora, el presidente no puede estar apretando otras veces a jueces, porque lo que quieren, lo que buscan es condena sin prueba. Eso es lo que están buscando. Así como la tienen presa a Milagro Sala, buscan condena sin prueba. Entonces, la prensa oficialista y militante saca supuestas listas de nombres que ni se conocen aún, pero los inventan porque ahí están el origen, ahí están las fuentes. Son tan obvios, como yo digo siempre, ¿no? Que solo se descubren después en las operaciones que realizan. Doctor Dalbón, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Cuéntenos qué le ha pasado. ¿Qué tal? Buenas noches, Gato. Bien, ahora un poco mejor. Generalmente no estoy acostumbrado a pelearme. Me peleaba cuando era un jugador de fútbol. Fue espantoso lo que me pasó. Fui a cenar a la casa de un amigo ahí en la calle Rodríguez Peña, al 1300, en Recoleta. Tomé un taxi, abordé el primero, o sea, no llamé por radio, sino yo generalmente tomo mucho taxi, me muevo así. Le dije que iba Rodríguez Peña a Santa Fe y que me dejara en Talcahuano y Córdoba, que era donde iba. Y apenas me mira por el espejo, me pregunta si era el abogado de Cristina, le digo sí, en la parte de las difamaciones. Y me dijo con lo que difama a ella. Y bueno, empezó a decir que se robó un PBI, que esto, que lo otro. Bueno, el discurso que le bajan absolutamente los medios que vos estabas manifestando, ¿no? Un discurso que por goteo lo vienen haciendo desde hace 1 año y 8 meses. Yo le dije que tenía que saber él que todas las personas son inocentes hasta que hay una condena firme y que es un artículo constitucional. Así que yo le dije que Cristina era inocente de todas las causas que tenía. Y que eso no era algo, una expresión mía de deseo, eso es la verdad. Lo demás es lo que le contaban. Él me dijo, bajate, vos sos igual a ella. Y yo le dije, no, falta Marcelo T. y Paraguay. Ah, ¿querés que te lleve hasta Córdoba? Te llevo, pero te mato. Y yo medio nos miramos, lo miré por el espejo y le dije, ¿cómo vas a hacer para matarme? Pero simpáticamente, no en modo alguno sobrándolo. Pensé que era como una discusión. Y el tipo paró el auto con un freno de mano, bajó, me abrió la puerta y directamente empezó a los golpes sobre la calle Talcahuano. Nos trasladamos, yo tenía una bolsa porque había ido, primero había ido al médico, luego había ido a cenar con mi amigo Sergio y después me venía para esta zona. Y con la bolsa me pude ir acomodando como para llevarlo hacia la avenida Córdoba. Yo quería, si tenía que pelear sobre la avenida Córdoba y sobre la calle, para que los autos de alguna manera paren, para parar la historia. Yo lo que hacía eran todos movimientos defensivos para tratar de evitar que me lastime. Sin embargo, no, me lastimó mucho la mano, no sé si fue con algo punzante o si fue algo que sucedió en el medio de la trifulca. Sí, ahí estábamos Yo sabía que en Córdoba y Talcahuano había un gran angular de la Policía Federal, así que sabía que lo estaban filmando. Hice todo lo que pude hasta que este hombre cobardemente tomó su auto y se fue. Y de ahí en más, por supuesto... ¿Le pudo tomar alguna chapa identificatoria del auto? ¿Le pudo tomar el número? ¿Nada? No, tuve que pelear, Gato. No podía guardarme un minuto, tenía que defenderme.
Lo que sí, está identificado el auto, el trayecto, y entiendo que va a estar identificado el chofer porque, bueno, desde la zona que te dije está todo filmado. Así que esto Ahora, seguramente vamos a saber quién es. Lo que le ha pasado a usted, doctor, hoy, como lo está contando, es justamente lo que baja del poder, es lo que baja permanentemente de medios cuando mienten, cuando ponen cuestiones que no son, y que lamentablemente hay un sector de la población que compra ese discurso de violencia en muchos casos. Como decíamos, lo vio recién, usted escuchaba recién al propio presidente con este discurso. Sí, los que se robaron todo el país tienen que ir presos. Bueno, yo lo que te decía, vinieron por la paz y lo que están haciendo es la guerra. Vinieron por parar la corrupción y lo que están haciendo son actos de corrupción tremendos. Vinieron para que los argentinos nos unamos y lo que hizo Jorge Lanata fue crear el odio más grande que pudo haber creado un periodista en la Argentina desde que tengo uso de memoria, diciéndole a una expresidenta que era una vieja de mierda enferma. Esto, lo que hizo Jorge Lanata, es lo que estamos viendo ahora a través de también otros programas que por goteo están diciendo cualquier cosa de la expresidenta de la Nación y no están mostrando la realidad que está sucediendo en el país, que no solamente es el correo y los actos de corrupción de Mauricio Macri, que son muchísimos y quizás en comparación peores todavía que de lo que la acusan a la presidenta. Pero yo digo que Mauricio Macri, mientras no tenga una sentencia y esa sentencia no sea cosa juzgada, es decir, no se encuentre firme, le cabe el principio de inocencia. Obvio. Ahora, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner la condenan desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche en todos los programas de televisión. Todos los periodistas, menos algunos, por supuesto, que tu equipo y vos están diciendo siempre la verdad, pero son unos pocos los que dicen la verdad. Entonces la gente cree y está comprometida con que en realidad se robaron todo, son esto, son aquello, y la realidad es que el odio visceral con que Lanata trató de dejar abierto esto, se trasluce cuando el mismo Lanata dice que Macri le cuenta que a Cristina hay que dejarla en libertad porque le conviene electoralmente. O sea, ¿quién es Lanata y quién es Macri para establecer que una presidenta esté o no en libertad por una cuestión política? Sea una expresidenta o sea cualquier persona, ¿no? La verdad es terrible, claro, para meterse a hablar de la justicia como si fueran dos funcionarios, no sé, superiores de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Dalbón, le mando un fuerte abrazo. Yo quería agradecerte la solidaridad de hoy a la mañana para conmigo. Y también quería utilizar esto más que nada para pacificar un poco las cosas, no para generar más odio, porque no es lindo. Sí está bueno pensar diferente, Gato, porque podemos discutir, pero no está bueno que porque vos pienses diferente tengas el derecho de pegarle a otra persona. No, nunca. Eso no está bueno. Jamás y me parece que es un claro ejemplo de los que no tienen argumentos. Cuando uno no tiene argumentos, levanta la voz o le pega al contrario. Cuando hay argumentos, está el debate que vos proponés todas las noches desde C5N. Gracias, doctor Dalbón. Que tenga buena noche y descanse. De nada. Gracias. Bueno, ahí está. Estos son los ejemplos concretos, por eso lo hemos mostrado. Cuando desde el poder, cuando desde algunos medios se manda a escrachar, se miente sistemáticamente, se organizan campañas permanentes, después ocurren estos hechos. Ocurren estos hechos. Mientras tanto, los que tienen que definir son, porque acá no es una joda, como dijo alguien, la división de poderes en la Argentina. Si no, cerremos todo, ¿eh? Si no, cerremos todo. Si eso no existe, cerremos todo. Está Ángel... ¿Perdón? A ver... Tenemos un video nuevo que nos acaba de llegar del ministro Garabano de hoy en la ex ESMA. ¡Afuera! ¡Afuera!
Ángel Gómez, de ATE del Ministerio de Justicia. Bueno, ¿qué pasó? Porque el ministro Garabano dice que ustedes lo agredieron. Bueno, como decís vos, Gustavo, tienden a mentir, a desvirtuar los hechos sistemáticamente. El ministro sabe bien que el reclamo de los trabajadores es un reclamo genuino. Y hoy fuimos realmente a no a interrumpir el acto, porque había un acto programado, sino a esperar a que el ministro salga y decirle para cuándo vamos a tener una solución al conflicto de los compañeros de Mastranza, los compañeros que ganan por abajo de 10.000 pesos, para que estos compañeros pasen la línea de la pobreza, como también están haciéndolo con los compañeros docentes, están luchando con esas banderas. Y realmente tiene que ver con eso. Lo tratan de desvirtuar, tratan de decir que somos... que quisimos ser agresivos de alguna forma. Los videos son más que evidentes, que los agredidos somos nosotros, que el ministro, como nunca he visto, yo tengo 30 años dentro de la administración pública, nunca había un ministro sacar a los empujones a los trabajadores, a personal de Maestranza, que los únicos insultos que le hicieron al señor ministro fueron: ganamos 10.000 pesos, tenemos hambre. Esos fueron los únicos insultos que ha recibido el ministro en el día de hoy. Salimos afuera, realmente les comentamos al ministro que queremos realmente solucionar el conflicto cuanto antes. Hace 7 meses que estamos de conflicto, 3 meses realmente que han sido de marchas y contramarchas. Nos han llevado a discusiones o a mesas que no han fructificado para nada. Pedimos realmente que se nos atienda, que nos atienda el ministro, y el ministro, como pasó hace poquito cuando fue Pando, la defensora de los genocidas, al ministerio, estábamos nosotros en la puerta del ministerio reclamando por los sectores de más bajo salario, y el ministro atendió a la Pando y a los trabajadores. Lo dejó. Bueno, ahora después de esto van a reunirse el próximo lunes, tengo entendido que va a haber una reunión. El próximo lunes se sabrá la verdad realmente, a ver si quién es realmente quién. Porque el lunes tendremos una solución al conflicto o tendremos más dilación, más confrontación. Es decir, acá los compañeros, quiero decir una cosita, que hay una compañera que me dijo hace bastante ya, que es producto, todo lo que le está pasando a los compañeros, producto de este gobierno que ha actuado económicamente en contra de los trabajadores por la luz, el gas, el viaje. Es decir, mi problema, Ángel, es que yo le tengo que explicar a mi hijo, que le tengo que explicar que tengo que comer una vez al día. ¿Ustedes van a hacer alguna denuncia sobre la secretaria del director del Archivo de la Memoria por los dichos discriminatorios que ha tenido, no solamente hacia usted, sino hacia las personas con síndrome de Down? Seguramente, eso lo estamos evaluando, pero nosotros, nuestra prioridad son los trabajadores. Queremos realmente que los trabajadores se escuchen y queremos realmente que los medios, como muchos medios como hoy Clarín, no sigan mintiendo sobre la realidad. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ángel, queríamos escuchar a usted en forma directa. Bueno, otro tema, enseguida vamos a ir con Carlos Heller, porque hay también unas definiciones que hoy Alejandro Berkovich, hoy no nos acompaña Alejandro porque está también ahí en un estado gripal fuerte, pero hoy publicó en su habitual columna de los viernes del Buenos Aires Económico lo que fue parte, reconstruyó algunos de los diálogos del presidente con los integrantes de la Unión Industrial Argentina, y donde hay varios exponentes del empresariado argentino que le fueron a pedir ajuste al presidente en la reunión que tuvieron esta semana. Enseguida lo vamos a hablar. Bueno, Duhovne les dijo: la reforma tributaria ya está lista. Lo vamos a proponer después de las elecciones, porque ahora no pasaría. Pero les aseguro que todos ustedes van a estar de acuerdo. Lo que, según Alejandro Berkovich, cuenta hoy, les prometió Duhovne a los empresarios. Melco se hace el malo, pero la única vez que le tocó gestionar firmó una paritaria al 40%. Aparentemente una fuente de la jefatura de gabinete fue el que dijo esto y que lo levanta hoy Berco en su habitual columna de los viernes, ¿no? Lo que me pregunto es quién se va a animar a ajustar y por dónde va a empezar. Eduardo Escasani dijo del Banco Galicia.
decir, el empresariado y el establishment que están apurando al gobierno, ¿no? Sí. Por todos los sectores. ¿Me dejas una frase cortita de lo de antes? Sí. Chiquitita. En la nota esa del presidente hablando supuestamente por teléfono con alguien que le mandó una carta, dice una cosa que no se nos tiene que pasar por alto. Dice, todavía andan por la calle. Sí, sí. Todavía andan por la calle. Bueno, ahí está, ahí Es lo decir, señalan. Todo este tipo de cuestiones... Después pasan las cosas que tienen ver, pasan. todavía andan por la calle. Después vienen los escraches, vienen El mismo presidente habla de la mafia judicial. Para el presidente la mafia judicial es aquella que falla a favor de los trabajadores en los conflictos por accidentes laborales. Yo hoy decía en una nota periodística que apareció en el BAE económico también, que aumentó un 24% la cantidad de juicios de demanda de trabajadores por accidente de trabajo. Y entonces yo digo, el problema es el juicio que el trabajador hace porque le cortaron un dedo, o hay que cambiar la legislación laboral para que la protección de los trabajadores evite que se pierda el dedo. La discusión no es cuánto vale el dedo. Exacto. O el que se quedó sordo o el que se quedó sordo, claro. La máquina funciona mal. Hay que legislar en defensa de los trabajadores para que no haya accidente de trabajo. Y entonces el tema de los juicios se va a relativizar por sí solo. En cuanto al resto y a lo que pasó en esa reunión, bueno, los trascendidos son que los empresarios le piden baja de impuestos, lo que piden siempre. Dice que los impuestos son muy altos y el presidente les dice, sean moderados en las paritarias. Sean moderados en las paritarias porque necesitamos bajar el costo laboral. Ahí está la clave de todo lo que se maneja, la discusión sobre la competitividad. La Argentina no es un país competitivo, somos mucho más caros que el resto de los países de la región porque el costo laboral, acuérdense que esta idea de que el salario es un costo, lo decía Macri hace bastante tiempo y sigue repitiéndose. Es decir, no es un derecho de una contraprestación por el trabajo, sino es simplemente un costo. Entonces, el ajuste que además nos dicen todo el día que viene después de las elecciones, porque yo creo que hay que advertírselo a la gente. Todos los días los funcionarios del gobierno dicen, vamos despacio porque esto no pasa ahora antes de las elecciones. Pero viene después de las elecciones. Pero después de las elecciones viene. Yo lo decía a los jubilados, hay que advertirle que no voten estas propuestas porque les van a recortar los derechos, le van a cambiar la fórmula, le van a seguir sacando medicamentos del PAMI, le van a cambiar la edad jubilatoria. Todo eso viene porque ese es el ajuste, y además el ajuste del Fondo Monetario, que no es que uno inventa, lo han aplicado en el mundo entero, así que es muy fácil. Ahora seguimos, Carlos. Nos hemos sorprendido también esta semana, y Mariano tiene lo que mostrábamos al inicio, ¿no? Este manual que distribuye el Ministerio de Educación con frases realmente antológicas en contra de un derecho básico de los trabajadores como el derecho a huelga. Bueno, ya que hablábamos del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, esto está dentro del área del Ministerio de Derechos Humanos también, porque el que lo aprobó fue Gustavo Schott, que es el director nacional de Derecho de Autor, y es un contenido que ataca el derecho a huelga de los trabajadores. A ver, Nico, si podés poner el cómic, yo lo tengo acá el manual, para que lo puedan ver. Es un manual de lengua de 6º grado, que se distribuye de manera gratuita en las escuelas, en todas las escuelas del país. Ahí se tomó bien. Y tiene una nota. Por ejemplo, acá tenemos el cómic, uno de los cómics que está presentado. Ya por sí se discrimina porque tenemos un trabajador con casco y un señor de traje. El señor de traje le dice, la protesta que paralizó la actividad de la Cámara de Diputados y Senadores es inadmisible. El trabajador le contesta, tenemos derecho a reclamar, protestar y manifestar por las reivindicaciones que consideramos pertinentes. Y el señor de traje le reprocha, y se queda con la última palabra, sí, pero el ejercicio de esos derechos debe realizarse respetando la legalidad y los derechos de los demás ciudadanos. Como si el derecho a huelga no estuviera dentro de la Constitución. Claro, no, es tremendo. Un detalle menor. Pero lo Macri el de traje. Pero lo curioso... Mirá, en serio. En serio, tiene algún parentesco. Pero lo curioso es que si ustedes observan bien, este contenido fue extraído de una nota del diario Clarín. Aquí la tienen. Es lo que está en la página previa a al cómic.
Bajo el título Una protesta que daña al Congreso. Exactamente. Y allí porque, Mariano, lo que tratan aparentemente es de enseñar, como es una nota editorial, claro, encima enseñan, ¿no? Sí, igual acá después lo vamos a hablar bien con Eduardo, porque hay cuestiones que son como complicadas, porque desde la educación pública, hoy hablaba con una educanda que me decía que los contenidos ya son producidos por el Estado. Después se baja un primer contenido, un libro, algo para que los profesores puedan enseñar. Y por último, lo grave, que es esto que acabamos de mostrar, que es cuando se direcciona lo que se discute en el aula. O sea, ya en el aula no se discute sobre otras cuestiones, sino que los maestros están ceñidos por un forcejeo que se le pone desde la línea que se baja. Totalmente, le bajan la línea editorial. Exactamente, y ahí es donde está el verdadero problema, pero Eduardo sabe más que yo de este asunto. Eduardo, sí, ¿cómo tratan este tema? Claro, se direcciona, no hay mejor ficción que la realidad. Fíjate lo que dice ese manual, y acá estoy con Alejandro Amor. Hace poco quisimos instalar una escuela itinerante en el Congreso y nos reprimieron. Justamente fue ese debate, se dio en la práctica un día de lluvia. Y por supuesto después pudimos instalar, porque el derecho a reclamar está amparado en el artículo 14 de la Constitución. Todo el programa gira en base a esto, al cumplimiento de las leyes. El gobierno no cumple las leyes. Yo acá digo, por ejemplo, ese manual y la distribución gratuita está incumpliendo la ley de educación, los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de un maestro? Lo tengo acá. Acá traje la ley de educación. Dice, la educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir, primero, una sociedad justa. Esto tenemos que enseñar, la construcción de una sociedad justa. Segundo, tenemos que enseñar por ley, reafirmar la soberanía e identidad nacional. Tercero, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática. Cuarto, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales. Quinto, fortalecer el desarrollo económico y social de la nación. Esos son los objetivos de todos los maestros que están en la ley de educación. La direccionalidad del gobierno apunta a objetivos distintos. Es a tomar a los estudiantes como mercancía. Entonces, ¿qué le pedimos a esos manuales gratuitos? ¿Qué le pedimos al gobierno? Que cumpla con la ley de educación y nos dé material para cumplir con los objetivos de la ley de educación. ¿Qué le pedían los docentes recién en Tigre? Que cumplan con otra ley, la ley de financiamiento educativo. Sí, paritaria. ¿Qué le pedíamos? La paritaria, que está en el artículo 10 de la ley de financiamiento. ¿Qué le pedíamos la otra vez con Alejandro Amor, con la CETERA? Que nos permitan el derecho a reclamar en la escuela itinerante. Hoy está en Rosario la escuela itinerante, luego volverá. Ganamos el derecho a reclamar. ¿Qué le piden las personas con discapacidad? Ayer, que también lo tomaron. El cumplimiento de la ley 26.378. Ayer estuviste en la marcha. Ayer estuve en la marcha de las personas con discapacidad, muchas escuelas de educación especial, estuvimos con la CTA, también Alejandro Amor está tomando este tema. Es decir, lo que estamos pidiendo, la grieta caliente, es entre quienes queremos que se cumplan las leyes. En este caso tomaste la ley de educación, la ley de financiamiento, las paritarias y la ley de protección de los derechos de las personas con discapacidad. Ahora, volviendo a y esto, quienes no Eduardo, la quieren cumplir. Volviendo a esto, al manual, sí. La verdad que se está enseñando a un chico que está en sus primeros, instrucción cívica, como era nuestra época, y se lo está malformando. Porque se le está enseñando al chico que hacer una protesta por derechos laborales está mal, pero que hacer una huelga está mal. Y es mucho más grave, Gato, porque se enseña en otra área, se enseña, porque esto es prácticas del lenguaje. Sí. No es que se está... Pero tiene una lógica. En la instrucción cívica vos decís, bueno, de última lo podemos discutir, debatimos en el aula, vemos si efectivamente hasta dónde el derecho a vuelo, podemos discutir todo lo que quieras, porque total el debate es enriquecedor. Ahora, en práctica pero tiene una lógica. El ministro dice que es un gerente y no un ministro de Educación. Un gerente de recursos humanos. Un gerente de recursos humanos. El presidente dice que quien va a la escuela pública cae en la escuela pública. El ministro luego dijo que nosotros tenemos que formar a los estudiantes para que vivan el placer de la angustia de no tener trabajo. Está en un videíto. Lo recuerdo. La angustia. Dice, vamos a una sociedad con trabajo. ¿Te acordás que también dijo que tiramos 10 cosas y si en alguna nos va mal, vamos para atrás, pero mientras las otras 9 no se discuten ni avanzan? Exactamente. Y en otro videíto que dijo que él establecía una nueva campaña al desierto educativa. Sí.
de esa campaña al desierto educativa, a ese manual, a que entren las policías en el Mariano Acosta y hagan inteligencia interna, hay una coherencia absoluta. ¿Cuál es nuestra contrapropuesta? ¿Cuál es nuestro símbolo? ¿Cuál es nuestro videíto? Donde está la escuela está la patria, primero, y segundo, hay que cumplir las leyes. Alejandro, ustedes, ahora ya vamos a ir al tema de las pensiones por discapacidad, que has tenido mucho trabajo en estos días. ¿Sobre esto pueden hacer algún tipo de presentación? Sí, absolutamente, y también sobre el video que estuve viendo, no es de intervención solamente del INADI, sino la Defensoría del Pueblo. La defensa de derechos y garantías están establecidas en el artículo 137 de la Constitución de la Ciudad y, bueno, naturalmente lo primero que voy a pedir es el video y después que se tomen las medidas que correspondan en el Ministerio y, por supuesto, y la presentación son judicial. dichos muy descalificatorios, Sí, y sobre esto... villero, negro de mierda, mogólico, a una sociedad, a personas con síndrome de Down, muy doloroso, con una carga, con una virulencia, lo dicen, lo expresan, lo sienten, que es tremendo realmente, ¿eh? Es muy hiriente para muchos sectores de la sociedad. Y sobre lo que decía Eduardo, y está en el texto, no es solamente un derecho establecido en el artículo 14 bis, es el convenio 87 de libertad sindical de la OIT, es el convenio 98 de la OIT, es el convenio 154 y el convenio 155, que tienen rango constitucional en Argentina. Entonces, creo que estamos frente a un texto que me parece que merecería ser sacado. Pero el texto es extraordinario porque dice, el miércoles 15 las cámaras se disponían a sancionar varias leyes, pero la protesta impidió sancionar a los parlamentarios. De ese modo se entorpeció el funcionamiento de la democracia. Después agrega, la forma que se eligió para reclamar es ilegal, ya que el Código Penal prohíbe impedir el funcionamiento de un poder del Estado. Esto es una nota del diario Clarín, insisto. Está sacado del diario Clarín. Sobre ese texto tienen que trabajar los alumnos. Es realmente grave. Que va en contra de las leyes. Después, hace poco tiempo, en la escuela donde va mi hijo, se viralizó un video en donde los maestros enseñaban quién era Rodolfo Walsh, explicaban y decían que se había transformado en unidad básica. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Eso es, claro, eso es que los alumnos sean clientes, que la educación sea una empresa, porque tenemos un ministro que se autotitula gerente de recursos humanos. Itaí Hatman también nos acompaña esta noche. Buenas noches. Querías opinar algo sobre este tema. Bueno, comparto obviamente la preocupación por todo lo que está pasando en la Argentina, de un gobierno que venía a unir los argentinos, y vemos lo que vimos recién en el video, que venía supuestamente a poner en primer lugar y prioridad la educación, y como bien dice Eduardo, en realidad pretende administrar la educación pública como si fuera una empresa. Y comparto, como decía Carlos, que acá hay una obsesión por parte del gobierno que tiene que ver con cumplir los mandatos de los grandes grupos económicos que piensan que el gran problema de la Argentina son los derechos y los salarios de los trabajadores. Y a eso atacan, y está en marcha un proyecto neoliberal, como ya vivimos en otro momento de la Argentina, pero que no se ha afianzado todavía. Primero porque es un gobierno que ganó en un balotaje por muy pocos votos, pero además porque el año pasado y el principio de este año vivimos movilizaciones impresionantes de distintos sectores que hicieron que el gobierno no pueda hacer el ajuste, a pesar de que hizo ajuste, que no pueda avanzar en las reformas que pretendía, a tal punto que los principales socios del gobierno no están conformes. Por eso veíamos en la reunión los empresarios, los propios empresarios, que fueron los más beneficiados en todas las medidas del gobierno. Sin embargo, le dicen al gobierno, no estamos conformes, queremos reforma laboral, queremos reforma del sistema previsional, queremos salarios más bajos. La conformidad de ellos es al revés, ¿no? Están desconformes porque quieren más. Más ajuste. Exactamente. Y por eso es muy importante, lo dijeron los ministros cuando estuvieron en Estados Unidos, y volvieron a repetir en esta reunión, si ganamos las elecciones, dicen ellos, vamos a tomar estas medidas. Sí, es lo que dijo Duhovne. Ahora no pasa. No pasa quiere decir no pasa en el Congreso. Eso es lo que quiere Lo decir. dijo también Lilita Carrió. Dijo, si ganamos las elecciones, cambiemos, tiene que ganar las elecciones para que podamos avanzar. Por lo tanto, si nosotros queremos evitar que en la Argentina se consolide nuevamente el neoliberalismo, tenemos que tratar de evitar que ellos ganen las elecciones. Por ejemplo, nosotros por eso en la Ciudad de Buenos Aires participamos de este frente que se ha conformado Unidad Porteña, y nos parece muy importante. Acá también hay una responsabilidad de la ciudadanía después del momento del voto, ¿no? Siempre el momento del voto, porque también en el 2015 fue la devaluación más anunciada. La anunciaron ellos en la campaña y la gente votó devaluación también.
que después disparó los precios. La gente votó devaluación, ¿eh? Dijo las dos cosas, porque en el debate final Sí, con pero- Scioli dijo, te hicieron el bocho. Está bien. que ¿Qué sos te has convertido? ¿Qué te has convertido? Pero Prat-Gay, ¿qué decía? Que iban a Prat-Gay decía devaluar. que ya estaban los Sí, precios a sí, 15 pero que pesos iban a devaluar. y que no iban a afectar la Claro, devaluación. pero que sí. iban a devaluar. Porque Y el ahora están verdadero tipo de diciendo- cambio era ese. Y ahora están diciendo, después de octubre se viene el ajuste. Sí. Igual, Lo dicen, igual digo, Gato cambió un lo poco, ¿no? dicen. Porque en la campaña anterior... Pero ahora no efectivamente, necesitan devaluar. Porque han permitido que los exportadores liquiden el día que quieren. Han eliminado todas las regulaciones respecto al ingreso de divisa. Por Igual lo no, tanto, no liquidan mucho. pero por eso, porque la dejan afuera, por eso la presión por la devaluación es menor de los sectores exportadores que en otro momento, porque ahora la dejan afuera directamente bajo el amparo de las regulaciones. No tienen plazo para liquidar. Puede pasar 5 años, 10 años, la van a traer si algún día la traen, porque hubo una devaluación y el tipo de cambio lo favorece. Pero ojo, porque en la campaña electoral no van a decir vamos a hacer un ajuste brutal, No. vamos a hacer una reforma laboral. Pero se le escapa para por todos quitarle- lados. Pero ojo, porque efectivamente es así. Después, ¿cómo hacemos para evitar que mucha gente, genuinamente, porque quiere realmente que la situación del país mejore, vote y después termine arrepintiéndose o encontrándose? No lo van a decir en la campaña electoral. Entonces ahora hay que prestar Y bueno, atención, pero porque están ahora están diciendo lo que van a hacer. Dicen, Después en la "Vótenme campaña que lo voy a electoral... ajustar". Yo insisto en el eslogan, porque votenme que lo voy a ajustar. Y sí. Después Y en la, eso es lo que en la están campaña electoral van a decir cosas muy lindas, Sí. pero lo que van a hacer es lo que están diciendo ahora y eso hay que tenerlo en cuenta en las próximas Ha elecciones. sido el tema de la semana sin lugar a duda, el que provocó realmente, y el gobierno lo notó, ojo, porque con los focus group que hace diariamente, las encuestas, sintió el impacto negativo que la decisión de sacar de un plumazo 175.000 jubilaciones por discapacidad provocó una reacción en la sociedad pocas veces vista, Y realmente, ayer me contaba esta mañana Alejandro, 1.500 personas pasaron por la Defensoría del Pueblo. 1.583 trámites iniciamos, es decir, personas que se presentaron. En algunos casos, personas que habían perdido la pensión y en otros casos, personas que suponían que la podían perder y nos dejaban el reclamo presentado como para garantizarse la ¿Y continuidad. qué es lo que hacen ustedes ahora? Nosotros Porque tuvimos la ministra una... dijo que... ¿pudiste hablar vos con la ministra? Sí, hablé 4 veces con ella. Tuvimos una reunión todos los defensores del pueblo de la República Argentina hoy con las asociaciones que nuclean a las personas beneficiarias de este derecho, con las autoridades del ministerio. Estuvo la jefa de gabinete de la ministra Carolina Stanley, estuvo el licenciado Badino y primero y principal garantizaron, adelante de todos los defensores del pueblo de Argentina, que somos 41, el pago la semana que viene de todas las pensiones, incluso aquellas que han sufrido retroactividad a enero. Es decir, que se dejaron de pagar desde el mes de enero. Las que no van a ser pagadas son las de aquellas personas que han fallecido, naturalmente, aquellas personas que hubieran renunciado a la pensión o aquellas personas que hubieran encontrado un trabajo en blanco. Sin embargo, nosotros le propusimos la creación de una comisión, la derogación y la modificación del decreto de Cavallo, que es el que está vigente y regula esto, que es del año 97, la adaptación de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad para ampliar esta norma y trabajar fundamentalmente porque lo que debe otorgarse no es una pensión por motivos de discapacidad, sino por incapacidad laborativa, que es una diferencia sustancial establecida en esta convención. Y además, establecer un cuerpo colegiado de distintos profesionales para hacer las evaluaciones individuales de las personas, con plazos para que las personas puedan defenderse en el derecho que tienen, que no se ha concedido porque se ha eliminado directamente. Claro, es decir, ibas al cajero y es no una tenías. norma, claro, es una norma que marca la legislación, que tienen que avisar con tiempo, no se la pueden sacar un día O sea, para el otro. Pensemos que en el derecho penal tenés plazos para ejercer el derecho de defensa. En este caso no lo has tenido, directamente te enterabas en el cajero. Pedimos la modificación, la incorporación clara, estableciendo plazos, procedimientos. Pero lo importante es lo que acabas de decir, hay un compromiso, entonces Hay que un la semana compromiso. próxima pagan. La semana próxima pagan. Retroactivo a enero. Le pagan a todas las personas, incluidas aquellas que retroactivamente en enero se les había cortado, y quedan exentas las pensiones otorgadas a personas que ya fallecieron, Claro, naturalmente, bueno, es natural. a personas que hubieran obtenido un trabajo en blanco
y a las personas que hubieran renunciado. ¿Van a hacer un seguimiento ustedes para ver si se cumple? Nosotros hemos conformado con ellos una mesa que va a trabajar todas las semanas junto con las asociaciones, pero algo más. También hemos pedido la revisión, porque me han llegado casos de pensiones otorgadas de manera irregular. Si ha habido pensiones otorgadas de manera irregular, se ha perjudicado a las personas que realmente la merecen. Por supuesto. Y el funcionario que la haya otorgado debe ser enviado a la justicia y juzgado. Por supuesto. Eduardo, ¿qué querías decir? Lo último que dice es el camino. El gobierno siempre visibiliza un abuso o denuncia un abuso para dinamitar un derecho. Ahí donde hay un abuso, donde alguien cobra lo que no tiene que cobrar, hay que ir con el peso de la justicia. Sí, y también se está dinamitando el derecho ahí donde se cobra. Pero no so pena de esto dinamitar un derecho. Lo mismo pasa con los estatales. Hay un ñoqui, se sanciona al ñoqui. No se le saca la estabilidad a los estatales. Lo mismo con los juicios laborales. Hay un carancho, se sanciona al carancho. Ahora, que inventa un juicio. Acá lo que intentó hacer el gobierno fue un ajustazo brutal. Dijo, 170.000 pensiones, ¡pum! Vemos cuánto es y le sacamos eso. Te doy 3 datos que en definitiva parecen distintos, pero son complementarios. Anteayer y ayer se conoció suba del desempleo, baja del consumo y aumento de las importaciones de consumo. ¿Sabés cuál es el rubro que más aumentó de los productos importados? Lácteos. En la Argentina, 127% de aumento de productos lácteos. Un número cercano al 100% de productos que tienen que ver con derivados de la carne. Frutas y hortalizas. En la Argentina, que el presidente dice que tiene que ser el supermercado del mundo. Supermercado. Hoy están entrando alimentos de importación. Entonces, mirá el escenario que tenés. Desempleo subiendo, consumo cayendo, importaciones compitiendo con la producción local. ¿Querés un abuso más grande y una pérdida de derecho más grande de los que viven de sus ingresos? ¿Sabés cuál es el rubro que más aumentó? Alimentos y bebidas. ¿Sabés a qué dedican sus ingresos los sectores de menos ingresos? A comprar alimentos. Claro. Por lo tanto, la inflación de ellos siempre es mucho más alta que la del promedio de la población. Gustavo, si me permitís, para terminar con las pensiones, que es muy importante. Nosotros creemos que no hay incompatibilidad entre tener una pensión por discapacidad y conseguir un trabajo en blanco. Porque acá de lo que se trata es de un derecho y no de un plan de asistencialismo. Por lo tanto, creemos que la nueva normativa debe permitir que quien tiene un trabajo en blanco, además, si está alcanzado por la Convención de la Discapacidad y la normativa que se regule, debe tener derecho también a esa pensión. Bueno, sí, no es importante. Anoche comentaban el caso de una persona que tenía un hijo cuadripléjico, que él era chofer de camionero y se lo habían sacado porque tenía el trabajo el padre. Y ganaba 21.000 pesos. Y ganaba 21.000 pesos. 3 mínimos vital y móvil. Claro, pero ahí también hay sobre la pensión también otros derechos que puede, atención. El fiscal de Bedia decía que esto era un derecho de por vida. Adquirido. Un derecho de por vida. Un derecho adquirido de por vida. Y que incluso las que eran otorgadas en forma irregular, había que fijarse muy bien lo que se hacía. Exactamente. Con eso. Muy bien lo que se hacía. ¿Sabés cuánto es el monto de todas las pensiones en el año? 4.000 millones de pesos. Sí, y el recorte ¿sabes cuánto es? 400 millones de pesos. Bien. ¿Cuánto se iba a autocondonar en el correo? 70.000. Sí. Esto era 4.000 a 70.000. ¿Y cuánto es el valor de las retenciones que se bajaron? Bueno, por eso. ¿Cuánto es el valor? Supera. Entra. Yo tendría que buscarlo en mi libreta. Es el 1%. 1% del PBI. Claro. 1% del PBI es la baja retención. Es miserable la actitud que han tomado. Es miserable. Yo creo que la insensibilidad del gobierno que ha demostrado en muchos casos, esto de las pensiones es un ejemplo más, con las tarifas, con un montón de medidas que han tomado. No, creo que es uno de los gobiernos más insensibles probablemente, con más insensibilidad social en mucho tiempo, pero esto creo que tiene una raíz muy clara. Toda la gente que toma estas decisiones, estoy seguro, jamás dependió de una pensión para vivir, jamás le preocupó cuánto pagaba de luz o cuánto pagaba de gas, jamás se tomó un colectivo o le significó algo la tarifa de un subte o de un colectivo. Siempre llegó cómodamente a fin de mes. Entonces, claro, lógicamente, como funcionarios
que nunca vivieron los padecimientos que tiene cualquier persona común que vive en esta sociedad. Del 90-95% de la gente le vamos a pedir sensibilidad, ¿no? Y está ahí, hay algo fundamental. Las cuentas fiscales cierran si primero cierran las cuentas sociales. Siempre, ¿no? Sí, y recordemos de todas maneras que este gobierno, con la obsesión de bajar el déficit fiscal, supuestamente ellos venían a cerrar las cuentas, lo ha ensanchado. Y no porque haya aumentado el gasto, porque lo redujo, sino porque también se puso en marcha, de que asumió Mauricio Macri, una política de desfinanciamiento del Estado. Si vos le cobrás, como recién se mencionaba, las retenciones, le sacás las retenciones al campo y la minería. Si el impuesto a los bienes personales. Impuesto a los bienes personales que los quieren eliminar directamente. Es decir, en la Argentina, los grandes propietarios, 0% de impuestos, ¿no? Si vos podés tener una fortuna... bueno, lógicamente... ¿Cómo igualás? ¿Cómo igualás? Y ahora se viene una reforma impositiva también. Bueno, lo anticipó Duhovne, que es lo que decía hoy, ver con el panorama empresarial. Con estos antecedentes. Después de octubre se viene la reforma impositiva. Exacto. Y con estos antecedentes, ¿qué tipo de reforma impositiva imaginamos que van a proponer? Le están pidiendo ayer los empresarios y le pidieron los de AEA antes de ayer a Duhovne, que es que bajen los impuestos y que bajen los costos laborales. Es esa la base... Las contribuciones. Claro, las contribuciones. Bueno, esa es la por eso base están preparando de la el reforma. terreno de la ofensiva contra el fuero laboral y contra la justicia laboral. Yo doy siempre el ejemplo del presupuesto que mandó Trump al Congreso. Le bajó a las corporaciones, propone bajar del 35 al 15% del impuesto a las ganancias. ¿Y qué hace? Recorta todos los gastos, menos los de seguridad y defensa. A ver, el propio presidente hoy en la comunicación telefónica con este vecino que le escribió decía también sobre esto que estamos hablando lo siguiente. A ver qué decía. Si yo encontrase otro camino, o sea, el camino es realmente lograr el cambio cultural donde vuelva a prevalecer lo que vos expresaste al principio, la cultura del trabajo. Vos te rompés el traste saliendo a vender, nadie te regala nada, pero pasa que hay un montón de otra gente que le hicieron creer que dándole un plan, nombrándolo de empleado público en algún lugar aunque no tenga tarea, era lo mismo. Y eso jodió a todo el sistema, ¿me entendés? Porque cada vez que un tipo no hace su tarea, el país es como que hay alguien que no empuja, no rema. Entonces es un gran bote donde cada uno tiene que remar con su remo. Bueno. Ojo, es gravísimo. Cada uno tiene que remar con su remo. No hay solidaridad social, no existen las políticas. Además, cada uno tiene que remar con su remo. Uno tiene un remo de oro. La boca muere. Sí, pero cada uno tiene que remar con su remo. Es muy difícil fomentar uno tiene un remo de oro y otro tiene un remo así Y chiquitito. el discapacitado tiene que remar con su remo. Fomentar. Bueno, lo dijeron que si tenía un brazo menos podían trabajar. Claro, por eso. Y que cada uno con su afectado remo. con síndrome de Down podía trabajar. Y no era sujeto Importantísimo. de tener la pensión, las personas con O sea que es síndrome una de Down. frase que hay que rescatar. La verdad que... Y ese es un funcionario del gobierno nacional, justamente Badino. Sí, sí. Pero quiero decir una cosa, ahí Macri dice, los ñoquis siempre dice lo mismo, ¿no? Dice un abuso para dinamitar un derecho. Fue 8 años jefe de gobierno. Yo le pedí durante esos 8 años que denuncie un ñoqui y yo lo acompañaba a la justicia mientras dinamitaba derechos. Sí, ¿Cuál es de el nuevo... único ñoqui denunciado en la justicia en la ciudad de Buenos Aires? Ciro James. Claro. El funcionario que él puso. Tenemos que ir cerrando. No, digo, Itay, querías decir es algo. muy difícil fomentar la cultura del trabajo Para en que un no país, laburó nunca. además de que no laburó nunca, en un país en donde la principal actividad económica en este momento, la más rentable de todas, es la bicicleta financiera. Sí, sí. ¿no? Acá lo que más plata están ganando son gente Que timbea. que timbea. Salió el dato en mayo, el 90% de las inversiones extranjeras que llevaron a la Argentina fueron para activos financieros. Si hay una actividad que no genera puestos de trabajo, es esa, y esa es a la principal que apuesta el gobierno. Gracias, gracias Carlos, gracias Itaí, gracias Alejandro y Eduardo. Pausa y enseguida Mariano les va a contar de qué hablaron Zampaioli con Macri hoy en Olivos.